presentamos el manual logístico de los sistemas de transportes de mercancías. Hola, mi nombre es Milik Zacarías y yo les voy a hablar sobre el transporte carretero. Hablando un poco sobre cómo era en la antigüedad el transporte carretero, sabemos todos de que era muy difícil el comercio internacional en la antigüedad porque no teníamos tantas tecnologías como tenemos hoy en día. Y así fue para el transporte carretero. El transporte carretero, por decirlo así, porque no era carretero, sino que para transportar la mercancía se utilizaban animales como caballos o bueyes. Luego de eso se evolucionó un poco y fue creada la rueda. Se creó la rueda en los años 3500 a.C. Y para esto no hay alguien a quien atribuir de quién fue que creó la rueda, porque la rueda fue creada por un grupo de personas en Mesopotamia. Y cabe resaltar de que la rueda fue creada, pero no era para el fin de transporte, sino que era para ayudar a las personas que trabajaban en molinos y en alfarería. Pues apartando un poco lo de cómo se trabajaba en la antigüedad, les quiero hablar sobre cuánta es la capacidad que se puede recorrer en nuestro país en el transporte carretero. Se dice que 16.861 kilómetros y el 23% de estos kilómetros son calles pavimentadas y el otro 77% pues no lo son, o sea, son calles de tierra. Estaba leyendo una noticia también del CAF que decía que se habilitó un fondo de 2.478 millones para América Latina y el Caribe para mejorar sus calles para el transporte carretero, y esperemos que eso se cumpla. Quiero hablar sobre la clasificación de los transportes. Que tenemos el transporte nacional, que el transporte nacional quiere decir de que es todo aquello que se hace en nuestro país, o sea, todo lo que se transporta en nuestro país. Y aquí no se tienen que pagar como trámites de aduanas o aranceles, sino que se pueden más que todo pagar por los peajes, pero de ahí en más no se pagaría otra cosa. Está el transporte internacional, que es de llevar una mercancía de un país a otro pues por carretera, como por ejemplo que nosotros mandemos un flete desde aquí desde Honduras a El Salvador. Ahí sí se pagarían aranceles y bueno, se pagaría arancel, pero si nosotros tenemos un tratado de libre comercio con El Salvador, pues no se pagaría arancel, o se pagaría un arancel pero con un descuento, por decirlo así. Tenemos el transporte local, que el transporte local se basa en todas aquellas distribuidoras que vienen a dejar, digamos como por un ejemplo, a las pulperías, de que se le vienen a dejar la leche y todo eso. Eso es el transporte local, que es lo que nosotros estamos acostumbrados aquí en nuestro país. Y así es también en otros países, ¿verdad? Les quiero hablar sobre los tipos de camiones que se utilizan para las carreteras. Tenemos los camiones de caja, que aquí se puede transportar la mercancía general. La verdad no hay una clasificación específica de la mercancía que se deba mandar en estos camiones. Y también tenemos el de cisterna. El de cisterna tiene como de peso, o sea, tiene la capacidad de 20 o 40 toneladas. Que este de cisterna, que quiere decir, es aquellos que nosotros hemos visto de que llevan más que todo combustibles y gasolina, y estos más que todos tienen una plantilla, por decirlo así, para que se note de que es una carga peligrosa. Tenemos también los camiones refrigerados, que todo esto más que todo son importantes para la carga perecedera, y no solo para las verduras, las frutas o las carnes bovinas, sino que también para las vacunas, porque hay algunos medicamentos que necesitan refrigeración, entonces también están esos. Y para los camiones de refrigeración tienen como la capacidad de entre 15 a 30 toneladas. Y están los camiones de plataforma, que esos de plataforma es los que transportan mercancía pesada como automóviles o maquinaria pesada. Y tiene entre 20 y 40 toneladas de capacidad. Les quiero hablar sobre los Incoterms que se pueden utilizar, que se utilizan más que todo en el transporte carretero.
que está el SWOT, el FCA, el CPT, el CID, el DAP y el DPU. Que todos estos sabemos sabemos cuál es la importancia que nosotros tenemos que saber para saber los Incoterms que se necesitan para el transporte carretero. Y quiero hablarles también sobre las rutas y más importantes a nivel en el transporte carretero que hay a nivel mundial. Y les quiero hablar sobre, primero, número 1, la ruta de la seda, que dice que históricamente fue una red de rutas comerciales que se conectaban entre China con Europa, pasando por Asia Central. Aunque hoy en día no se utilizan de la misma manera como antes, sigue siendo una referencia importante en el comercio entre Asia y Europa, incluyendo corredores como el corredor económico entre China y Pakistán y el corredor de China y Mongolia y Rusia. Tenemos la segunda ruta, que es el Transiberiana, que se extiende a lo largo de Rusia, conectándose con Moscú con el puerto de Vladivostok. El Pacífico es crucial para el comercio entre Europa y Asia. La importancia de esta es que facilita el transporte de mercancías entre Europa y el Lejano Oriente. Y tenemos la ruta panamericana, que sabemos más que todo que esta es la ruta en Latinoamérica la más importante. No la más importante, pero a nivel centroamericano para nosotros es bastante importante, porque si nosotros queremos transportar una mercancía, ya sea aérea o marítima, pues a veces utilizamos más que todo la panamericana, igual que el transporte carretero. Se extiende desde la Alaska del Norte hasta el Ushuaia en Argentina, en el sur. Aunque hay una brecha conocida como el tapón del Darién entre Panamá y Colombia, sigue siendo una ruta clave para el transporte terrestre en América. Como les dije anteriormente, es demasiado importante, la verdad, para nosotros. La importancia de esta es que conecta a América del Norte con América del Sur, aunque su integración se ve afectada por la falta de conexión del tapón del Darién. Tenemos como cuarta ruta el transporte transcanadiense, que dice que es la carretera más larga del mundo, conectada con Vancouver en la costa del Pacífico. También con Jones en la costa del Atlántico de Canadá. La importancia de este es que facilita el comercio entre Canadá y los puertos clave, y son puertos claves para el comercio internacional. Tenemos la ruta del Mediterráneo, que conecta los puertos del sur de Europa y el norte de África a través de una red de carreteras y autopistas. La importancia de esta es vital en el comercio en el Mediterráneo, que facilita el intercambio entre Europa, África y Asia. Y tenemos la ruta del Gran Norte, que se extiende desde el norte de Noruega y Suecia hasta el norte de Finlandia y Rusia, ofreciendo acceso a los recursos naturales del Ártico. Y la importancia de esta es esencial porque transporta minerales y recursos al Ártico. Y tenemos la ruta de la carretera de la seda entre China y Europa, que esta es la red de carreteras y ferrocarriles que conecta a China con Europa, a menudo utilizando rutas que pasan por Asia Central, y la importancia de estas para la iniciativa de la franja y de la ruta de China, facilitando el comercio entre China y Europa. Bueno, Mi nombre es Alberto Melgar. Yo le puedo hablar un poco de lo que viene siendo el transporte ferroviario. Este tipo de transporte pues tiene sus orígenes desde el siglo XI a.C., con sus inicios con lo que viene siendo la cultura griega y cultura romana, que utilizaban diferentes tipos de mecanismos para guiar lo que eran las ruedas de sus vehículos o carros en aquel entonces. Luego en la Edad Media pues se empezaron a implementar diferentes tipos de rieles de madera en las minas europeas para el transporte de los diferentes tipos de minerales.
este tipo de innovaciones pues generó lo que eran las bases para el desarrollo de lo que es este tipo de sistema ferroviario. En base a esto pues llegó el año de 1758, donde se construía el primer sistema ferroviario, que era utilizado a través de carbón. Este tipo de sistema fue implementado en Middleton, Leeds, Inglaterra. En el año de 1804 pues Richard Stravinsky diseñó la primera locomotora que era utilizada a vapor, y pues de igual manera servía en lo que eran las vías o rieles. En el año de 1825 y 1829 respectivamente se construyeron diferentes tipos de locomotoras, que en base a esto se establecieron diferentes tipos de modelos para futuros diseños. Luego de ello pues llegó la mejor etapa para lo que viene siendo el sistema de transporte ferroviario, que fue la Revolución Industrial en el siglo XVII, que pues como ya lo dije, pues Inglaterra fue el primer país que implementó este tipo de sistema o de transporte, que era un transporte de tren vía vapor, que fue utilizado pues en la comunidad de Middleton, Leeds, en 1858. Y luego de ello pues empezaron a implementar los diferentes tipos de sistemas. En el siglo XVIII pues se empezó a generar lo que viene siendo la expansión global de este tipo de transporte, donde en el año de 1830 se implementó lo que es el ferrocarril Liverpool y Manchester, que marcó el inicio de una rápida expansión, ya sea en Gran Bretaña, luego pues posteriormente en Europa y también en América, donde se construyeron diferentes tipos de redes ferroviarias para el desarrollo económico y social. Y pues en base a esto pues empezaron a generar diferentes tipos de innovaciones, como ser el freno de aire comprimido, que fue creado en el año de 1869, y el acoplamiento automático en el año de 1873, mejorando lo que era la seguridad y eficiencia en este tipo de transporte ferroviario. Ahora les voy a hablar sobre lo que vienen siendo las características y clasificación del sistema ferroviario. Pues en base a esto les voy a hablar sobre el tipo de longitudes que tienen los diferentes tipos de vagones. En la longitud de trenes tenemos lo que son la longitud corta, que tiene una longitud entre 50 y 100 metros. Tiene una capacidad que generalmente pues estos trenes cuentan con 5 a 10 vagones. Están también los trenes de longitud media, que tienen una longitud aproximada de 300 a 600 metros. Tienen una capacidad entre 20 a 50 vagones. Y los trenes largos, que tienen una longitud aproximada de 600 hasta 3 kilómetros en algunos casos. Tiene una capacidad aproximada de llevar hasta 200 vagones. Ahora les voy a hablar sobre lo que son los tipos de trenes y vagones. En los tipos de trenes y vagones tenemos como los trenes de carga a granel, que pues está incorporado por lo que son los vagones tolva y vagones sistema. Este tipo de sistema pues es una parte esencial en lo que es la logística moderna, porque permite lo que es el transporte eficiente de grandes cantidades de mercancías sin empacar. Este tipo de trenes pues utilizan estos tipos de vagones, pues que ya expliqué, que son vagones especializados para transportar lo que son mercancía sólida o granel. Luego están pues los portacontenedores, que son los tipos de vagones que utilizan. Son los vagones plataformas o vagones portacontenedores. Este tipo de sistema pues tienen un tipo de modalidad ferroviaria especializada en lo que es el traslado de mercancías dentro de contenedores estandarizados. Este sistema pues también es conocido como transporte intermodal y ha evolucionado la logística global gracias a su eficiencia y versatilidad. Luego tenemos lo que es los trenes de carga refrigerada, que utilizan vagones obviamente refrigerados. Para ese tipo de transporte pues se utiliza más que todo para las mercancías perecederas o que son más sensibles a la temperatura, asegurando pues que la mercancía llegue a su destino pues en óptimas condiciones. Luego también tenemos lo que son los trenes automotrices, que son vagones especializados en lo que es el transporte especializado en transporte de vehículos, o sea, carga pesada. También tenemos lo que son los trenes intermodales,
que son utilizados para equipos para transportar contenedores estandarizados. Luego pues tenemos lo que es la clasificación según la carga que transportan este tipo de contenedores o vagones. Tenemos lo que es la carga general, que son productos manufacturados o bienes o consumos. También la carga a granel, que son productos sin envasar, como granos, carbón o minerales. De igual manera está la carga líquida, que son productos líquidos como petróleo, químicos o aceites vegetales, etc. También está la carga refrigerada, que son productos perecederos, y que son productos que tienen que llegar en óptimas condiciones para que no se genere algún tipo de daño en la mercancía. Tiene que ir en óptimas condiciones. También tenemos lo que es la carga pesada, que se utiliza para equipo industrial, y la carga intermodal, que son contenedores que se transfieren entre diferentes tipos de modos de transporte. Ahora les voy a hablar un poco de lo que vienen siendo las rutas internacionales importantes, como ser el Transiberiano, la red en China y el corredor norte-sur, y la red ferroviaria en América del Norte. La ruta transiberiana pues es la ruta que recorre Rusia, pues un país bastante vasto, bastante grande, que recorre desde Moscú hasta Beijing en China. La ruta transiberiana pues es una de las rutas ferroviarias más importantes y más emblemáticas y más extensas del mundo. Tiene una extensión aproximadamente de 9.289 kilómetros y, como ya lo dije, pues conecta desde Moscú en Rusia hasta Vladivostok en el lejano oriente. También ofrece varias conexiones claves, como ser en Europa Occidental y Asia Occidental, como ser China, Asia y Mongolia. Pues una de las rutas más importantes porque es fundamental para el comercio internacional, porque permite el transporte de diferentes mercancías entre Europa y Asia de la manera más rápida que el transporte marítimo. En cuestiones de carga, pues transporta una amplia gama de productos, desde el petróleo hasta productos manufacturados o automóviles. Luego pues está lo que es la red ferroviaria de China, que este tipo de red pues incluye rutas como el corredor ferroviario, como ser el corredor ferroviario de Chongqing, que conecta China con Alemania, que conecta China con Mongolia también. El viaje pues dura de 18 a 21 días, que es un tiempo bastante extenso, pero es más rápido que utilizar el transporte marítimo, que puede tardar hasta más de un mes. Sí. En cuestiones de carga, pues maneja pues productos eléctricos como maquinaria, textiles, productos manufacturados o productos de alta tecnología. En cuestiones de expansión, pues ha habido una expansión significativa en esos años con los corredores o rutas que transitan por este país. Como punto número 3 está lo que es el corredor norte-sur, que conecta lo que es India, Irán y Rusia. Este tipo de sistema pues es un sistema ferroviario o ruta ferroviaria que pues es una importante ruta que conecta desde el sur de Asia con Europa a través de Asia. Tiene una extensión aproximada de 7.200 kilómetros que combina tanto transporte ferroviario como marítimo y terrestre, y la ruta principal pues transita por India y el Mar Caspio para llegar a Rusia y a Europa. Conecta tanto el continente asiático como el continente europeo. El objetivo de este tipo de ruta puede ofrecer un tipo de alternativa más fiable, una ruta pues más económica con las rutas pues que pasan con el canal de Suez en comparación con ella. Este tipo de ruta pues se encarga de lo que son transportar productos como textiles, frutas, productos químicos también. También transporta lo que es maquinaria y mercancías diversas. De igual manera, pues aquí en América, tenemos lo que es la ruta o red ferroviaria de América del Norte, que conecta México, Estados Unidos y Canadá. Este tipo de ruta
pues crucial para lo que es el comercio entre estos países de América del Norte. La red pues beneficia tanto a México, Canadá como Estados Unidos. Las rutas principales pues van desde el área de Kansas hasta Monterrey, Houston, Chicago. También está pues una que conecta lo que es con Vancouver, con Montreal y Nueva York. En este tipo de rutas pues se transporta lo que es la gama de productos de automóviles, maquinaria pesada, los productos agrícolas o productos manufacturados. Ahora les voy a hablar sobre lo que son las terminales de sistemas ferroviarios, como ser los tipos, características y equipos que manejan, el tipo de manejo de carga. Los tipos de terminales, pues como punto número 1 tenemos lo que es de carga, que este tipo de terminal de carga, tenemos lo que es las intermodales, que estas terminales manejan la transferencia de contenedores entre diferentes modos de transporte como camiones, trenes y barcos. También tenemos lo que son graneleras, que son especializadas en la carga y descarga de mercancías a granel. De igual manera está lo que es las terminales automotrices, que son diseñadas para la carga y descarga de vehículos automotores. De igual manera las terminales de pasajeros, que pues son las principales estaciones, como ser estas terminales que sirven como puntos especiales para la llegada y salida de trenes con pasajeros. Como este tipo de terminales tenemos la estación en Londres, la estación central en Berlín y la estación en Shinjuku en Tokio. De igual manera están las estaciones de alta velocidad, que este tipo de instalaciones están especializadas en manejar lo que son los tipos de trenes de alta velocidad. Este tipo de estaciones también son especializadas en manejar las estaciones rápidas entre ciudades, como ser los tren bala, que son trenes pues que en cuestiones de poco tiempo te transportan de una ciudad a otra. En cuestión de equipo de manejo de carga, pues para este tipo de transporte tenemos lo que es la portuaria. Están las grúas portuarias, que son para contenedores, que las cintas transportadoras, que son para productos a granel, y sistemas de descarga automática para tipos de tolva o cisternas. Las características de las terminales ferroviarias, pues en temas de infraestructura y depósitos, son espacios de almacenamiento para mercancía en tránsito. En cuestión de servicios y inspección y mantenimiento, pues servicios para asegurar algunos tipos de trenes y mercancías. En los Incoterms aplicables a este tipo de transporte ferroviario, pues tenemos lo que es el FCA, que es el vendedor entrega la mercancía hasta el lugar conveniente con el transporte ferroviario. También tenemos lo que es el CPT, que es el vendedor paga el transporte hasta el destino conveniente. De igual manera está el SIP, que es similar al CPT, se parece bastante, que en este caso el vendedor también cubre el seguro. También está el DAP, que el vendedor entrega la mercancía hasta el lugar específico convenido en el país destino. También está el DPU, que es el vendedor entrega y descarga la mercancía en el lugar de destino acordado. Está el DDP de igual manera, que en este caso el vendedor asume todos los costos y paga los aranceles hasta la entrega en el destino convenido. Mi nombre es Iván Alexander Soso y continuando con el manual logístico, yo les hablaré sobre el transporte aéreo. El transporte aéreo es uno de los medios de transporte más importantes debido a su rapidez, eficiencia y capacidad para conectar personas y mercancías a nivel mundial en un corto periodo de tiempo. Algunos de los tipos de carga y su naturaleza son carga general, que puede ser suelta y unitarizada; carga perecible, la cual se trata de cargas que a causa de sus condiciones físicas no son perdurables en el tiempo; la carga frágil,
En transporte aéreo se refiere a bienes y mercancías que son delicados, susceptibles a daños durante el transporte aéreo debido a su naturaleza frágil, carga valiosa. Un transporte aéreo comprende bienes de alto valor económico o sentimental como joyas, obras de arte y dispositivos electrónicos de lujo, y carga peligrosa, la cual es considerada así porque el contacto directo con ella representa un riesgo para la salud o seguridad para las personas, propiedades o el medio ambiente. Los tipos de embalajes son embalaje por su naturaleza y valor. Deben efectuarse considerando el tipo de naturaleza y el valor de la caja. Cajas de madera contrapada son cajas diseñadas en madera contrachapada y aglomerado de formato plegable. Cajas de madera se trata de uno de los tipos de embalajes en el transporte aéreo de carga que con una mayor frecuencia se utiliza para la entrega de mercancías. Jaulas de madera es uno de los embalajes más solicitados para el traslado de mercancías en tonelaje. Embalaje de cartón corrugado. El cartón y el papel son materiales más utilizados a razón de la tendencia de utilizar materiales amigables con el medio ambiente. Envases de plástico, el cual es uno de los tipos de embalaje en el transporte aéreo de carga más utilizado tanto para paquetes de mediano tamaño como otros más pequeños. Envases metálicos, los cuales son ideales para transportar líquidos, polvos, cristales, etc. Dentro de la monitorización en el transporte aéreo está la paletización y sus dimensiones, la cual se trata de pallets aéreas metálicas planas que suelen ser de aluminio, sobre las cuales se sujeta la mercancía mediante redes o mallas para sujetar la carga. Dentro de las pallets más utilizadas están la pallet PMC P6P, la pallet P1P, PAG y la pallet PGA. La contenerización. Dentro de los contenedores están contenedor IATA AKE, uno de los más utilizados en el transporte aéreo, el IATA AAP AA2 y el IATA AMA AQ6. El IATA AKN, el cual es un contenedor de tamaño medio con énfasis en rigidez y seguridad. Entre los contenedores de seguridad están contenedor AMP, el cual es un contenedor completamente de aluminio a prueba de polvo y sonidos. El contenedor AAP, que también es un contenedor hecho de aluminio a prueba de polvo y sonido. Contenedores isométricos, contenedor RMP, contenedor RAP. Y dentro de los contenedores más utilizados está el contenedor LD3 AKE ABE, el contenedor M1 AMA, contenedor LD9 y AAP. Las rutas internacionales que frecuenta el transporte aéreo son rutas entre Asia y América del Norte, rutas entre Asia y Europa, rutas entre Europa y América del Norte, rutas entre América del Sur y América del Norte y rutas intra-Asia. Las terminales de carga aérea son zonas de carga Dentro de las terminales de carga se encuentran la zona de carga, la cual son instalaciones para la manipulación de las mercancías y el correo para su transporte en los aviones. Y la zona de carga en tres líneas, la cual se divide en tres. En primera línea es la zona de carga donde se realiza la carga y descarga de la mercancía en los aviones. En la segunda línea es la zona de almacenamiento temporal de la carga antes de ser cargada en el avión. Y en la tercera línea es la zona de almacenamiento de la carga que no se va a transportar en el avión, como la carga que se va a almacenar en la terminal de carga aérea.
Dentro de la manipulación de carga se encuentra carga, descarga del avión en la zona de carga y descarga, lado aéreo. Transporte de la carga del avión a la terminal de carga y viceversa. La mercancía puede cargarse en zonas especialmente limitadas de un avión, tales como carga encubierta, carga interior, carga en morro, carga en cola y carga eslingada. Los equipos de manejo de carga son carretillas elevadoras, bandas transportadoras autónomas, transportadores de rodillo, elevadores para manejo de carga aérea, vehículos de remolque y grúas. Las aeronaves que se utilizan son el Boeing 747 Freighter, el Boeing 747-400 ERF, el Boeing 747, el Airbus 320 y el Airbus 321, el Airbus 300-600 SPA, Airbus 330 y el Airbus 340, el Antonov 225 Miria, y dentro de los Incoterms que se utilizan en transporte aéreo está el XW, el FCA, el CPT, el SIG, el BAC, el DPU y el DDP. Sobre el sistema de transporte marítimo. El sistema de transporte marítimo tiene su origen en la antigüedad, para transportar mercancías y personas a través del agua. Es decir, no solo a través del mar, sino también a través del río. Se inició básicamente con eso, para movilizar personas y mercancías a través de ríos, y posteriormente fue para hacer viajes a través del mar y del océano. Pero fue un sistema que en sus principios tuvo una evolución un poco lenta, ¿no? Como todo lo que los seres humanos creamos, tiene su procedimiento, su proceso, y hubo algunas culturas que lo manejaban mejor que otras. Por ejemplo, se menciona que los egipcios, los griegos y los romanos, así como los normandos, los daneses, los vikingos, como mejor se les conoce, se especializaron muy bien en lo que era el transporte marítimo y fluvial por río. Principalmente los egipcios utilizaron este método aprovechando lo que es el Nilo, que es un río que básicamente realiza todo su país, entonces era algo muy útil para transportar mercancías, para la construcción de los monumentos que ellos realizaban, como son las pirámides y otros tipos de monumentos. Regresando al caso, no fue hasta la creación de lo que son los veleros de vela que el transporte marítimo se hizo de mejor reputación, ya que como tenía el temporio, que es el apoyo de la naturaleza, el viento, podían llevar mercancías y personas a distancias más largas, y comenzaron lo que es la creación de comerciales, y a su vez se consolidó como el sistema de transporte que puede llevar mayor volumen de mercancías en espacios relativamente pequeños. Así es cierto. Bueno, fue cuando se descubrió el nuevo continente, se descubrió América, que lo que fueron las rutas comerciales entre lo que es Europa y lo que es América, valga la redundancia, se lograron afianzar muy bien. Y se comenzó la creación de nuevas naves para poder transportar estas mercancías, lo que eran metales preciosos, especias, alimentos, animales, personas. Y como dicen que, como siempre se ha dicho, el ser humano logra innovar cuando tiene una necesidad muy amplia. La necesidad de transportar esta mercancía dio origen a lo que es nuevos tipos de naves que facilitaban el movimiento de mercancías, como de grandes volúmenes de mercancía, en el tiempo menor. Pasado el tiempo, cerca de lo que es el siglo XIX, siglo XX, que se comenzaron a fabricar las naves que poseían motores.
Ya no solo dependían de lo que es la fuerza del viento con vela o la fuerza manual utilizando remos. Con la llegada de lo que es el motor de vapor, fue que comenzaron a construirse naves más grandes y resistentes. También fue cuando comenzaron a utilizar otros materiales como lo era el metal. Porque antes la nave era de madera por su flotabilidad natural. Se comenzaron a utilizar otros materiales y comenzaron a fabricar nuevos motores. Y ha sido una evolución constante. Hoy en día se fabrican naves que son más rápidas que otras que son especializadas en llevar grandes volúmenes, y así que vamos a comenzar a hablar sobre los tipos de buques que se han. Vamos a comenzar hablando sobre lo que son los buques portacontenedores. Estos buques, como su nombre lo indica, son buques que están diseñados para llevar grandes cantidades de contenedores, ya sea de 20 o 40 pies. Lleva una gran cantidad de mercancías porque lo que el buque está diseñado es para llevar los contenedores. Lo que hay dentro de los contenedores, básicamente eso no importa, siempre y cuando el peso y las dimensiones de la mercancía que están dentro del T1 estén fuera de norma, entonces no hay ningún problema. Como lo que serían los buques de carga general, estos están más estandarizados para el mundo mundial, que es el que más se utiliza, y que, como su nombre indica, puede transportar grandes cantidades de mercancía, ya sean contenedores de 40 o de 20 pies, o algunos llevan contenedores tipo gas. Eso debería ser el estándar, digamos, el modelo universal que más se puede utilizar. Lo que es el buque granulero, que este es un buque que está fabricado específicamente para llevar mercancía a granel, como lo serían materiales, o incluso algunos alimentos que sean como el arroz, los frijoles, el maíz, el trigo, ese tipo de mercancía, como la harina, la ropa, algún tipo de otros minerales, que se transportan más en este tipo de buque, ya que está diseñado para transportar estos grandes volúmenes, y son más resistentes, y lo que les permite manejar todo este volumen a una velocidad considerable. Buque de oro, que es básicamente un buque diseñado para poder transportar lo que serían autos o otros vehículos, como lo que indica Roro, y quiere decir rodar dentro o rodar fuera. Y tenemos los buques lanceros, otros buques líquidos, y también en este grupo, digamos, de buques también están lo que son buques líquidos, que son buques especializados en el transporte de gases o de líquidos, dependiendo que sea el tipo de mercancía que se quiere transportar. También están los buques que están fabricados para transportar materiales químicos, luego buques químicos. Estos buques están referidos para uso exclusivo de químicos. Y de por general estos buques, una vez que se construyen y se comienzan a utilizar en un químico en específico, se acostumbra a que solamente transporten ese químico que ya se utilizó por primera vez, ya que pueden, si utilizan otro tipo de químico, pueden llegar a dañarse o pueden dañar la mercancía por un tipo de cosas de químicos que pueden tener reacciones bajas o otro tipo de reacción que no se quiere llevar a cabo. Entonces es mejor llevar material como es, el material lo más puro que puede. También se menciona sobre los buques de ganado, que son buques fabricados para el transporte de animales. Sí, animales, sí, tipo ganado, vacas, ovejas, caballos, todo el tipo de ganado. Esto es lo que se conoce como buque semisumergible. Está fabricado para transportar cargas que son muy pesadas. Como maquinaria muy pesada, es un tipo de maquinaria que es tan pesada que el buque en sí no podría soportar, la estructura del buque no puede soportar el peso, entonces utilizan este diseño que va una parte del buque bajo el agua, más de lo necesario, y eso hace que la mercancía pueda llegar a flotar, digamos, a flotar un poco, y eso hace que el peso sea menor a lo que el buque pueda soportar sobre él y evita que dañe el buque. Claro que hay ciertos gastos que siempre deben tomarse en cuenta cuando se lleva a cabo la construcción y
la posesión de una de estas máquinas. Porque no solo es tener la maquinilla, se tiene que hacer mucho gasto, como lo son los combustibles, como lo son mantenimiento de la maquinaria, la mano de obra, los mecánicos que van a manejar nuestro buque, los seguros, los fletes, todo eso son gastos que tienen que tomarse en cuenta a la hora de comprar un buque y dedicarse a lo que sería el transporte de mercancías. Ahora vamos a hablar un poco sobre las rutas marítimas. La ruta que más se le puede venir a la memoria, a la mente a una persona, si uno menciona una ruta marítima, sería el Canal de Panamá. El Canal de Panamá fue un canal que fue creado en el país de Panamá para transportar mercancías a través de él. Esto se logró gracias a que Panamá es un país estrecho, y eso facilitó que se pudiera cortar a través del terreno y fabricar lo que es el canal. Lo único malo de lo que sería el Canal de Panamá es que como es una ruta muy utilizada, entonces eso lleva a que las mercancías tarden en pasar a través de ella. Se supone que debería ser rápido, pero cuando tantas personas quieren pasar por el mismo camino, no tiene la capacidad para que pasen todos a la vez. Tiene que haber un orden. Entonces, por esa razón, el Canal de Panamá es una ruta muy utilizada, pero tiene la desventaja de que es un poco tardado el poder ingresar a él. El estrecho de Malaca se encuentra en el sudeste asiático. Este estrecho está entre Indonesia y Malasia. Y es utilizado para lo que es el transporte de mercancías a través de lo que es el continente africano y asiático. Entre estos dos países, entre estos dos continentes, se transportan las mercancías a través de este estrecho. No hace muchos años este estrecho se ha vuelto relativamente un poco peligroso por la presencia de lo que son piratas que llevan a cabo los robos de mercancías o el secuestro de tripulaciones. Pero se ha logrado en los últimos años, con iniciativas de otros gobiernos, luchar contra este tipo de peligro y se ha mantenido relativamente más seguro esta ruta comercial. Tenemos la ruta marítima de Busan en Corea del Sur. Esta, como su nombre lo indica, se encuentra en el país de Corea, más específicamente Corea del Sur. Es una ruta comercial que es utilizada por países como lo sería Japón y otros países cerca de lo que es este país, este archipiélago. Por ahí también pasan grandes cantidades de mercancías de origen chino. Y mencionando lo que es China, como te mencioné antes, vamos a hablar sobre un punto marítimo muy específico, que es el puerto marítimo de Shanghái, que es uno de los más grandes del mundo, y China es básicamente un país en el que se fabrican gran cantidad de materiales, gran cantidad de mercancías. Por lo tanto, se necesita de un puerto lo suficientemente fuerte como para poder resistir la llegada y la salida de tantas mercancías, de tantos buques. Y es un puerto muy especificado, muy bien fabricado, muy bien pensado, de lo que fue el gobierno chino. Y hablando de otro tipo de puerto especial, tenemos un puerto que se encuentra en España, que es en la región de Cataluña. Tenemos también lo que sería el puerto marítimo en Países Bajos, que se llama Rotterdam, que es uno de los puertos más grandes del mundo. Creo que lo que sería uno de los principales puertos europeos para el transporte de mercancías. Bueno, ya hace rato hemos estado hablando de mercancías, y ahora vamos a hablar sobre específicamente qué tipo de mercancías son las que se transportan a través del sistema de transporte marítimo. Bueno, al principio del video, más o menos al principio, yo mencioné lo que es la carga granel, que básicamente es carga suelta, carga que no está empaquetada en un embalaje. Es una carga que se ingresa dentro de un contenedor y listo, ya está. Ya un contenedor o un buque granelero se carga y listo, ya, no más. Tenemos también otros tipos de carga, como serían los maquinarias pesadas o piezas de maquinarias.
También sería otro tipo de mercancías, como lo serían autos, piezas de autos, otros materiales para construcción, ropa, o materias primas, productos terminados, productos tecnológicos. Básicamente el sistema de transporte marítimo puede transportar cualquier tipo de mercancía. Sí. Sin importar cuál sea, ya que se fabrican buques para poder llevar a cabo el transporte de una mercancía. En general, pues, no importa el tipo de mercancía que sea, hay un buque o un tipo de buque que, digamos, está pensado para transportarlo, ya sea de manera directa, de manera especial, o de manera que el contenedor pueda ser transportado en un contenedor especial. Y como estamos hablando de los contenedores, existen muchos tipos de contenedores. Están los contenedores TEU, los TEU. Básicamente todos los contenedores, la mayoría de ellos son conocidos como TEU. Y tienen las medidas entre los 20 y 40 pies. Que se sigue utilizando el sistema métrico inglés, porque la mayoría de los TEU son fabricados en Estados Unidos. A pesar de que casi todos los países del planeta utilizan el sistema métrico decimal, eso no importa si quien lo fabrica son Estados Unidos, entonces pues yes. Ni modo. Eso es lo de menos, ya que se puede convertir a otro tipo de sistemas métricos, no importa, eso no viene al caso. Sí viene el caso de que, digamos, los tipos de contenedores, tenemos contenedores que son fabricados para llevar carga a granel, o contenedores para llevar cargas varias, otros contenedores que son para transportar animales, otros contenedores que están diseñados para transportar gases, que son básicamente tanques, están los que son para transportar líquidos. Bueno, para cualquier tipo de carga hay un contenedor o un buque fabricado específicamente para eso. Los buques no solo son para transportar mercancías, también hay buques que son diseñados para transportar personas, como lo serían los cruceros o los yates, o otro tipo de barcos, de embarcaciones, que pueden ser ya sea para transportar mercancías y personas al mismo tiempo, o solo para transportar personas, o para solo transportar mercancías que incluía la tripulación para manejar dicha nave. Hay buques que están diseñados para transportar mercancías perecederas, como lo serían alimentos o otro tipo de productos como flores o carnes, o otro tipo de mercancías peligrosas o mercancías especializadas que necesitan controles de temperatura muy exactos. Entonces por eso es a lo que vienen ya sean los containers refrigerados o los buques con refrigerados. Y se sigue mencionando, sigo mencionando lo que es también los buques que transportan maquinarias, maquinarias sobredimensionadas, maquinarias pesadas o mercancías sobredimensionadas, como se les conoce. Los buques, por lo general, los buques generales son los que pueden transportar estas mercancías, a no ser que sea una mercancía muy grande, que es cuando se utilizan los buques semisumergidos. Y se vuelve a mencionar de nuevo, para no olvidar los buques que pueden transportar cargas líquidas y gaseosas. Ahora, para poder transportar estas mercancías, se necesitan seguir ciertos criterios a la hora de negociar lo que sería el transporte de las mercancías o cómo se van a entregar al posible importador o el exportador. Entonces vamos a hablar sobre los Incoterms o Incoterms que se aprecian en lo que sería el transporte de mercancías a través del mar por el sistema de transporte marítimo. Bueno, vamos a empezar con el SWORD, que es básicamente el tipo de Incoterm universal en el que todos los sistemas van a tener. Pero el sistema de transporte marítimo tiene Incoterms que son exclusivos de él, y hoy lo vamos a mencionar. Y los Incoterms que se utilizan en el sistema de transporte marítimo, empezamos con lo que es el ex-work o entrega de fábrica. Seguido, básicamente este Incoterm es en el que hace responsable a la persona que está vendiendo el producto de embalar el producto y se entrega en el almacén para que el importador simplemente lo suba al contenedor o al camión o al tipo de sistema que se va a querer utilizar para poder transportarlo. Bueno, después está el CFA,
o libre transportista. Después estaría lo que es el FAS, libre al costado del buque. Este es un tipo de Incoterm que es exclusivo del sistema de transporte marítimo. Ahora está el FOB o libre a bordo, que es este Incoterm consiste en que la responsabilidad del vendedor termina cuando la mercancía está encima del buque, haciendo esto también que este Incoterm sea exclusivo de lo que es el sistema de transporte marítimo. El CFR o costo y flete es un tipo de Incoterm que nos especifica que el importador tiene que pagar los costos de aduana, los costos de terminal y el flete internacional, que sería para la mercancía que estás importando. También está el CIF, que es costo, seguro y flete, que es básicamente el Incoterm anterior más el seguro internacional a favor del comprador, por parte del vendedor. Está el CPT, que es transporte pagado hasta. Este Incoterm tiene dos tipos de diferencia. Está el CPT, que es hasta cierto lugar, como sería la terminal de carga, o hasta el almacén del comprador. Tenemos el CIP, transporte seguros pagados hasta, que básicamente es básicamente el Incoterm anterior, pero se le suma lo que sería pagar el seguro y el flete interno dentro del país del comprador. Básicamente somos responsables de todos los gastos en la terminal, del gasto de descargue, somos responsables del flete interno de ese país y el seguro de la mercancía mientras está dentro de ese país hasta llegar a los almacenes de nuestro comprador. El DPU, entregarlo en el lugar descargado, básicamente nos especifica que es un Incoterm que llega hasta el lugar donde vamos a descargar la mercancía, principalmente en los almacenes, que es donde se descargan las mercancías. Y podemos mencionar también lo que es el Incoterm DAP, que ya sea DAP terminal o DAP almacén, que es básicamente un Incoterm en el que nos hacen completamente responsables de todos los gastos, a excepción de los gastos de desaduanaje. Es el único punto que no vamos a cumplir, a no ser que habremos negociado el transporte de la mercancía bajo los reglamentos del último Incoterm que vamos a mencionar, que es el DDP, que es básicamente el DDP es entregado con derechos pagados. Es el Incoterm en el que el vendedor, o sea nosotros somos los vendedores, nos hacemos completamente responsables de todos los gastos que conllevan la venta y la entrega de una mercancía. A no ser que este DDP Incoterm sea negociado con el descargue o sin el descargue. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por poner su atención. Espero que esto les haya ayudado y puedan darle un poco de más de sabiduría e información de lo que sería el sistema de transporte marítimo. El transporte que logra llevar la mayor cantidad de mercancías a nivel mundial, porque es aquel que en lo que es volumen puede transportar mayor nivel de mercancías en comparación con los otros tres sistemas que también se mencionarán en este video. Muchas gracias.